Hola, muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a este tiempo especial para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Seguimos aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Ha sido de manera muy especial para mí poder refrescar, refrescar y aprender cosas nuevas, cosas que antes no sabía. Eso es muy bueno para nuestra fe y para seguir creciendo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de empezar, les voy a pedir que me acompañen a orar y a poner este tiempo en manos de Dios. Bueno, amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, por este tiempo que nos das para aprender de tu palabra. Queremos pedirte que nos des corazones humildes para aceptarla en nuestras vidas y fe para vivir conforme a lo que tu palabra enseña. Bendice a cada uno de las personas, amigos, hermanos que están compartiendo esta enseñanza, Señor, que la están escuchando, que la están viendo. Bendícelos con mucha fe, Señor, para creer lo que tu palabra dice. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y en el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén. Bien, entonces, por acá ya tengo una presentación. Entonces recordamos que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo desde el Evangelio de Lucas, donde nos narra cómo el Espíritu Santo participó en la llegada de nuestro Señor Jesucristo, luego lo llenó de su poder, nuestro Señor vivió lleno del Espíritu, todo lo que él hizo, lo que él enseñó, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Más adelante, entonces vemos en el Evangelio de Juan, cómo nuestro Señor empieza a preparar la llegada del Espíritu Santo, cómo Él instruye a los discípulos en lo que va a ser la obra del Espíritu Santo. Luego ya en la última parte estuvimos hablando de cómo el Espíritu Santo llega con todo su poder allá en Hechos 2 en el día del Pentecostés, lo que implicaba para eso, para la humanidad, o sea, que el Espíritu Santo haya llegado, cómo fue para ellos en ese tiempo. Ya para nosotros, en este tiempo, entonces, otra vez conectamos todo esto con el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Obviamente hemos hablado de que necesitamos entender que para que el Espíritu Santo obre en la iglesia, Él empieza obrando primero en el interior de cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en esta serie de sermones. Ya al final, entonces estaremos hablando de cómo el Espíritu obrará en la iglesia como cuerpo. Pero por ahora necesitamos entender en el corazón que Él obra primero dentro de nosotros. Entonces, hablamos de cómo vivir lleno del Espíritu Santo, de que es clave creerle a nuestro Señor Jesucristo. O sea, si no creemos lo que Él dice, es imposible poder vivir lleno del Espíritu Santo. Luego estuvimos, y dentro de esta parte de vivir lleno del Espíritu Santo, también nos dimos cuenta de que es necesario estar pidiendo, clamando, suplicando diariamente para vivir lleno del Espíritu Santo. O sea, no es una vez, es todos los días. Todos los días necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a vivir en el Espíritu. Y pues obviamente entre más lo conozcamos, más fácil va a ser vivir ahí. También hablamos de quitarnos las máscaras de la religiosidad, de la hipocresía, de todo esto que impide que seamos reales con nuestras vidas y que es un obstáculo muy grande para poder entender nuestra necesidad de Dios y del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Todas estas clases las van a encontrar en este mismo canal. Miran más atrás, estamos tratando de organizar por diferentes secciones para que sea mucho más fácil tener acceso a la enseñanza. Y ya el tema de hoy, por la acción del Espíritu Santo, eres un cristiano real. Y al concluir, bueno, vamos a ver, al terminar el tiempo, vamos a ver qué piensa cada uno. Sería chévere que pudieran escribir ahí en los comentarios en qué les ayudó el mensaje, qué les ayudó a cambiar, qué aprendieron, una reflexión, cualquier cosa. Eso es muy valioso para nosotros que estamos trabajando en esto. Entonces, lo primero, por la acción del Espíritu Santo eres un cristiano real. Entonces, el primer punto acá es, bueno, es necesario
tener claro de que hay un problema real. Si no hay un problema, entonces no somos necesitados del Espíritu Santo. Entonces necesitamos nosotros entender la naturaleza de ese problema. Ahora, coloqué acá una parte de la escritura que está en Romanos 1:18. Dice ahí, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces, ahí está el problema, como en la primera parte, ¿sí? El problema por el que necesitamos soluciones reales es que la humanidad está alejada de Dios y que, creámoslo o no, la ira de Dios se va revelando poco a poco. ¿Frente a qué? Frente a la maldad en la que estamos viviendo como seres humanos. Frente a la maldad que pueden vivir muchos seres humanos al no ser conscientes de que necesitan de Dios. O también muchos cristianos que no conocen las enseñanzas de Jesús que los liberan de la esclavitud del pecado. Entonces, seguimos leyendo acá en el versículo 19, dice el apóstol Pablo. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, es decir, a la humanidad. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar, versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como no estimaron, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades. Se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Bueno, eso no solamente es la realidad en ese tiempo, 2000 años atrás, es también nuestra realidad ahora, ¿sí? Pero lo animante de todo esto es que Dios no se ha rendido con la humanidad a pesar de la condición en la que está. Y nosotros, los creyentes que luchamos diariamente contra esa maldad que aún habita en nosotros, podemos ser evidencia de eso, porque venimos de ese mundo, venimos de este mundo que está describiendo acá la escritura.
Cada uno de nosotros, o sea, ninguno de nosotros nació siendo bueno, o sea, fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. De hecho, de pecados que también están en las escrituras, pero no están en ese pasaje. Entonces, para mí, hay mucha esperanza en lo que luego va a decir la escritura para todo el que busque de Dios. Entonces, acá vamos a mirar cómo el apóstol Pablo habla de esa esperanza. ¿Cuál es la respuesta real a un problema real? Dice ahí mismo en Romanos 1, en el versículo 16. Dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es estos dos versículos deberíamos tener todos el desafío de aprenderlos de memoria, porque es clave, o sea, entender esto es clave para vivir el reino de los cielos. Entonces voy a mencionar algunas cosas para luego seguir desarrollando lo que va a ser el tema de hoy. Pero él dice, número uno, no me avergüenzo del evangelio. Pero número dos, ¿por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le reveló primero a los apóstoles y luego le reveló otras al apóstol Pablo, o se le reveló de manera diferente, pero es todo lo mismo. En sus palabras, en su enseñanza, realmente hay mucho poder, mucho poder, solo que no lo entendemos. Y estamos orando y clamándole a Dios para que nos ayude a entender la naturaleza del poder del Evangelio. Es un poder que viene acompañado del Espíritu Santo. O sea, esas palabras que Jesús enseña tienen el poder, tienen la capacidad, la potencia de transformar el carácter de personas pecadoras como nosotros a imagen y semejanza de Cristo. Sus palabras tienen el poder para cambiar nuestra manera de pensar, para dejar de pensar como ciudadanos de este mundo y pensar como piensan los hijos de Dios. ¿Sí? O sea, tiene el poder para controlar la maldad dentro de cada uno de nosotros, que esa maldad está ahí. O sea, quien diga que cuando se hizo cristiano, la maldad dejó de tratar de jalarlo de nuevo para este mundo de oscuridad, está diciendo una mentira, porque la maldad continúa dentro de nosotros. Entonces, él sigue diciendo, de hecho, bueno, el evangelio primero para los judíos, y vemos ahí en los evangelios a quién predicó nuestro Señor primero, a los judíos. De hecho, dice el versículo 17, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Y esto también es importante entenderlo por fe, o sea, es para creerla, para confiar en ella. Esa justicia, pues obviamente se expresa de diferentes maneras. O sea, número uno, cómo vivir el reino de Dios y su justicia apunta a todo lo que Jesús está enseñando, ¿sí? Pero también, como hablábamos en el Evangelio de Juan estudiándolo, la justicia que Dios da por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que lo entrega para que nosotros podamos ser salvos de la esclavitud del pecado, para que nos salvemos de vivir una eternidad sin Dios. Y él dice, el justo por la fe vivirá. Y si ustedes leen, ojalá puedan leer el libro de Romanos, ahí Pablo va a desarrollar todo un argumento para desmontar toda idea de autosuficiencia en la vida de los cristianos. O sea, sin la fe es parte del antídoto para desmontar la autosuficiencia. Entonces,
Esto solamente como manera de poder introducir un poquito esta parte, pero el pasaje que vamos a desarrollar hoy, poder real. Ese pasaje está ahí en Romanos 2, en el versículo 28. Y está hablando en el contexto de que primero le habla a los judíos. Y pienso que es importante entender este pasaje porque de alguna manera, con el paso de los años, con el paso del tiempo, nosotros los cristianos vamos a tener la tendencia a crearnos nuestro propio sistema de reglas y vivir un cristianismo conforme a pensamientos humanos, pasando por alto lo que dice la escritura. Entonces, esto puede aplicar también a nosotros y tenemos que entenderlo. Entonces, poder real, o sea, ¿cuál es la respuesta? Las palabras de Jesús, el evangelio real, pero acá poder real es necesario, ser conscientes de la necesidad del poder de Dios. Versículo 28, entonces dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Es muy profundo lo que está diciendo. Entonces lo conectamos con lo que terminó diciendo el apóstol Pablo. El justo por la fe vivirá. Pero ¿cuál es la fe? ¿Cuál fe? La fe que proviene del Espíritu de Dios. No puede ser la fe que yo digo, yo tengo fe en esto. No. La fe que Dios te da a ti y a mí para creer en la enseñanza de Cristo, para creer en el Evangelio en los términos que Jesús está enseñando. Ahora, cuando yo estaba meditando en este pasaje, creo que Dios me conectó con Mateo 5:17, que lo voy a mencionar así como por encima también, porque ahí en el canal está la enseñanza de Mateo 5:17 para que el que quiera ir y revisarla. Pero miren lo que dice acá. Mateo 5, versículo 17. Este no lo tengo ahí. No piensen, dice nuestro Señor Jesucristo, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, o otras versiones dice anular. No he venido a anularlos, sino darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Ahora entendemos que nuestro Señor vivió todo lo que él enseñaba, pero recordemos, en el poder del Espíritu Santo, no con su recurso humano. Lo vivió en el poder del Espíritu Santo. Ahora, sigue diciendo, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y maestros de la ley. Y ahí podemos conectar ese versículo, ese pasaje, con este. Y de hecho, todo lo que Jesús está predicando lo conectamos acá. ¿Por qué? Porque los judíos en esa época, ellos cómo buscaban agradar a Dios, con sus esfuerzos. Todo su sistema de reglas que habían creado, que ellos podían cumplir donde no necesitaban de Dios, pues era perfecto. Y eso era lo que los hacía tan orgullosos y soberbios y miraban ellos por debajo del hombro a los pecadores, porque no entendían el espíritu de la enseñanza, no entendían la esencia, la sustancia de la enseñanza del evangelio. Entonces, cuando nuestro Señor empieza a predicar, Él va al corazón.
va al corazón, o su enseñanza está dirigida a quebrantar el corazón de la persona que está buscando de Dios. En otras palabras, cuando tú lees las enseñanzas de Jesús, sus enseñanzas deben quebrantar tu corazón, lo deben romper, lo deben hacer pedazos. ¿Por qué? Porque si no es así, la palabra de Dios no puede ejercer su poder. Lo dice Ezequiel, decía en Ezequiel 34, que vendrá el Espíritu y él nos dará un corazón sensible. Entonces, cuando ese corazón es quebrantado por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, pues cada vez es más sensible al pecado. Y es lo que está pasando acá. El verdadero judío lo es interiormente, en el corazón. Y yo agregaría algo, el verdadero cristiano lo es interiormente, lo es desde su corazón, desde esa transformación que realiza el Espíritu Santo y no el mandamiento escrito. Ya voy a explicar eso. Porque para muchos considero yo, y puedo estar equivocado, pero he escuchado a muchos, aún ven la Biblia como una serie de reglas para seguir, no como la palabra de Dios que tiene vida para transformarnos y que debe ser vivida en el poder del Espíritu Santo. Interesante la conclusión acá. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. ¿Sí? ¿A cuál? Al que ha sido circuncidado en el corazón. Para nosotros los cristianos, al que ha sido quebrantado en su corazón. Ese es el que alaba a Dios. No, no es el que hace muchas cosas cristianas con sus esfuerzos humanos. No es ese. Es el que al ver su incapacidad para vivir el reino de los cielos, clama a Dios, busca a Dios para que lo ayude a vivir como Jesús enseña. No es el cristianismo que viven muchos hoy día externo, ¿sí? Que alaba a la gente, que la gente ve. Oh, increíble lo que está haciendo. Yo pensaría, si la gente está alabando, ojo con eso, porque hay que revisar también las motivaciones para muchas cosas. Entonces, un ejemplo acá, dos ejemplos para entender lo que significa el evangelio en el nivel del corazón, que lo hemos hablado muchas veces, pero volvemos a repetirlo. Acá en el versículo 21, voy a leer dos ejemplos de muchos. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Entonces ahí tenemos el decálogo de la ley de Moisés, los 10 mandamientos. No mates, no robes, no mientas. ¿Sí? O sea, toda esta serie, honrar al padre y a la madre, todo esto. Los judíos pensaban que obedeciendo eso ya estaban bien. Y nosotros los que tenemos un trasfondo católico, pues nos enseñaron que matar está mal, que robar está mal, que desear la mujer del prójimo está mal, que cometer, se me fueron las luces acá. Bueno, cada uno de esos ejemplos, que no honrar al padre y a la madre está mal. Y muchos hicimos el esfuerzo. Pero miren lo que Jesús está diciendo. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Así, muy sencillo. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes han oído que se dijo, no mates. Pero es que el espíritu no es ese. O sea, el espíritu es tratar el corazón antes de llegar a pensar en quitarle la vida a tu hermano. ¿Y cuándo empieza eso, según Jesús? Con el enojo.
O sea, en el reino de los cielos, el enojo es homicidio. ¿Sí? Entonces, cuando acá el apóstol Pablo dice, el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, pues el verdadero judío acá en este contexto, de lo que Jesús está enseñando, va a ser el verdadero cristiano porque está entendiendo el mensaje del evangelio en el corazón. No se está quedando acá, no es una regla. Y frente a esto del enojo, ¿qué es lo que dice la escritura? Pues es grave, es grave. Pero así como habla del enojo, es necesario ver cada una de las enseñanzas del evangelio, como es grave. Ahí mirábamos al apóstol Pablo hablando del chisme, de la envidia, de la avaricia, de este tipo de cosas. Ahora, esas cosas, esos pecados, son pecados internos que nadie ve. Pero hay personas que pueden ser muy prósperas y son alabadas por el mundo porque son prósperas. Pero cuando confrontan el corazón con Dios y pueden ver las motivaciones para hacer lo que hacen, es posible que Dios diga, ¿sabes? Lo que te ha impulsado a ti a conseguir, a ser tan próspero es la avaricia. Y la avaricia es un pecado. Y ese pecado te separa de Dios. De hecho, Jesús enseñó que no se puede amar a Dios y al dinero al tiempo, porque el dinero, el amor al dinero es otro Dios. Sí, pero es algo que no se ve, es algo que solamente va a revelar Dios al corazón de la persona que está buscando vivir conforme a su palabra. De lo contrario, la persona va a seguir ciega, ciega. Entonces, podemos empezar a pensar. Nuestro Señor dijo su palabra, que la palabra que él enseña en Juan 6, 63, 62, 63, es espíritu, que es diferente a la palabra escrita. Eso nos tomará más tiempo entenderlo, pero no debemos conformarnos con lo que se ve en la superficie. No va un poco más allá. No es no matarás, es no te enojes. No es no cometerás adulterio, como está diciendo nuestro Señor ahí, versículo 27 de Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio en el corazón. O sea, no es, tú cometes adulterio cuando ya tuviste relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa, no es eso. Tú cometiste adulterio con ella en el corazón cuando la miraste con deseo. ¿Quién se escapa de esa realidad? Si el espíritu no revela eso como un pecado, el corazón no se quebranta. Y si el corazón no se quebranta, eventualmente la persona que empezó mirando con deseo podrá terminar en el adulterio físico. Pero el adulterio, Jesús está diciendo, empieza en el nivel del corazón. La inmoralidad empieza en el corazón. Pero si no somos conscientes de esto, vamos, o sea, muchos pueden llegar a ser esclavos de la inmoralidad en la manera que se presente. Porque no trataron esto en el nivel del corazón. Ahora, en el caso mío, yo soy consciente, yo tengo una naturaleza inmoral y yo tengo que pedirle a Dios todos los días que me guarde, que me proteja. Hay días que son muy difíciles y los pensamientos bombardean, la mente bombardea. Pero ahí yo voy entendiendo, esto es de mi naturaleza pecadora. O sea, yo tengo el Espíritu de Dios y Él me va a ayudar a mantenerme firme en el momento de la prueba. Yo no tengo esa capacidad. Es Dios quien lo hace por medio de su Espíritu. Entonces, vamos viendo cada una de las enseñanzas de Jesús y nos vamos dando cuenta que lo que está diciendo Pablo acá tiene mucho sentido.
Sí, el verdadero cristiano, el verdadero judío lo es interiormente. Lo es interiormente, lo es desde el corazón, no desde lo que hace afuera. Entonces, preguntas que yo me hacía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la palabra que es espíritu y es vida y la que es mandamiento? Y yo mismo me respondía, la palabra que es fruto de la fe libera el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu libera su poder, transforma a la persona, transforma la manera de pensar de la persona. Y pensaba en otros ejemplos. Personas que sirven, pero no tienen fe. No sirven en el poder del Espíritu Santo. Lo sirven por amor a las personas, por amor a la humanidad, pero no es que viven llenos del Espíritu Santo. Entonces, algunos ejemplos, los trabajadores sociales. Los trabajadores sociales tienen unos corazones increíbles. Son muy sensibles a la necesidad de Dios, de la gente. Sienten, son supremamente empáticos con el dolor de la gente y actúan en esa dirección, ¿sí? Pero muchos de ellos no creen en Dios. Sí, o sea, es como si Dios les hubiera dado esa vocación de servir a otros, pero no creen. No necesitan de Dios para poder hacer eso. Vienen con eso. Enfermeras, enfermeros, médicos, todo este tema de la salud. Yo recuerdo años atrás, hospitalizado, una enfermera se iba a pensionar y me impactó la alegría con la que seguía sirviendo. Me impactó su alegría. Esta señora amaba a las personas. Ella no luchaba con la suciedad de los enfermos, con el maltrato, o sea, tantas cosas difíciles que sufren los enfermeros. No luchaba con eso. Ella quería servir y pasaba por alto esas cosas, ofensas y eso. Pero no necesariamente significaba que estaba sirviendo en el poder de Dios. Bomberos, policías, maestros, o sea, tanta gente que hace cosas por amor a la humanidad, pero no necesariamente están llenos de Dios, guiados por el Espíritu, aunque hacen cosas buenas, ¿sí? Y muchas personas en estos contextos, también muchos lo hacen para buscar gloria personal. Ahora Jesús sabía, y ya hablando de nosotros como cristianos, en el capítulo 6, en el versículo 1, Jesús dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, el Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y luego él habla de tres cosas, de ayudar a los necesitados, del ayuno y de la oración. O sea, cuiden las motivaciones. O sea, cuando hagan lo que hacen, háganlo, pero háganlo para que Dios sea exaltado. Háganlo con un corazón limpio, con un corazón puro que no busca reconocimiento de otros. Sí, en el cristianismo hay mucha vanagloria. Todos tenemos que luchar contra eso. De hecho, yo les digo algo, porque estoy apenas haciendo estos, tratando de mejorar con esto de YouTube y eso, porque luchaba con eso. Y tengo que estar orando todos los días. Dios, guarda mi corazón de la gloria personal. Es una batalla que tengo por dentro. Pero ya soy consciente y le pido a Dios que me ayude, que me controle, que solamente sea su instrumento. Pero en mi corazón hay la tentación. Yo quisiera recibir gloria de las personas. Es una tentación. Pero tengo que pedirle a Dios y Dios me ayuda. Por años traté de hacer cosas, pero yo decía, no, todavía yo estoy buscando hacer esto para mí, no para Dios, y por eso me quedaba quieto, no hacía nada, hasta que por fin entendí, no, tú necesitas pedirle a Dios que controle tu corazón, que te mantenga la mente clara, pero no es que te paras porque el pecado te está frenando, tu pecado de orgullo, no.
hay que seguir haciendo la tarea. Entonces, voy concluyendo. Las obras del Espíritu provienen de un corazón transformado por el Espíritu. Nunca pueden provenir de esfuerzos humanos, aunque sean buenas. Tremendo problema que tenemos, ¿no? Porque necesitamos aprender a discernir. A discernir. ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? ¿Desde dónde? ¿Qué me está impulsando? Porque el verdadero cristiano es el que vive su cristianismo desde su conexión con Dios, desde un corazón que está conectado con Dios. De hecho, Jesús lo dijo, ¿no? Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Desde un corazón limpio, desde un corazón puro. Entonces, también pensaba, viendo todo esto, de toda la enseñanza de Jesús, debe llevarnos a un arrepentimiento constante, continuo. Pero, ¿qué precede al arrepentimiento? ¿Cómo podemos buscar nosotros cada vez un corazón más arrepentido? Pues un corazón quebrantado. Si no hay un corazón quebrantado, no hay arrepentimiento. Porque si el corazón no entiende que el pecado me separa de Dios y no hay dolor por eso, no hay verdadero arrepentimiento. Es desde ahí que la enseñanza de Jesús puede empezar a tomar sentido en la vida de cada uno. Cuando el corazón es quebrantado, ahí empieza. Y empieza con el mensaje de la cruz. Ahora, ¿qué voy concluyendo también? El Espíritu Santo por medio de la palabra viva, viva, no de la palabra escrita como dice ahí el mandamiento escrito, quebranta el corazón y el corazón quebrantado busca su reconciliación con Dios. Millones de personas tienen Biblias en sus casas, pero la palabra de Dios no libera su poder en quien no lo está buscando, en quien no tiene interés en agradar a Dios. El mandamiento escrito no tiene el poder de quebrantar el corazón. No tiene ese poder. Piénsenlo, medítenlo y se dan cuenta. No matarás. Ah, no, increíble. Yo estoy bien. Yo no he matado a nadie. Terrible el que ha matado. Terrible el narco. Terrible esa persona mala. Terrible el delincuente. Y Jesús está diciendo, oye, ¿tú te enojaste hoy? Sí, claro. Ah, bueno, entonces en el reino de los cielos tú eres como ese delincuente acá, un asesino. Ese es el espíritu, obrando. O sea, si a uno le duele el enojo, grave. ¿Sí? Entonces, el mandamiento escrito no tiene poder de quebrantar el corazón. El Espíritu Santo cuando revela la esencia, la sustancia de la enseñanza de Jesús, eso quebranta el corazón. El verdadero cristiano lo es interiormente por la acción del Espíritu Santo en su corazón. Ahora, yo no puedo decir quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no, porque eso es una respuesta se da entre cada uno y Dios, porque solo Dios puede conocer el interior de cada corazón. Ahora, otras preguntas para que cada uno se pueda hacer. Bueno, ¿cómo describe Dios el verdadero cristiano interiormente? Así como cómo describía el verdadero judío interiormente. Pues yo lo encontré ahí en las bienaventuranzas. Ahora, ¿cómo realiza el Espíritu Santo la circuncisión del corazón? O en términos de nosotros, ¿cómo quebranta nuestro corazón? Ahí está en Mateo 5:4. ¿Por qué el mandamiento escrito no quebranta el corazón? Porque sencillamente es algo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas. Y mientras tú puedas vivir el evangelio con tus propias fuerzas, vas a estar lejos de vivir
en el poder del Espíritu Santo. Y ahora, para terminar esta frase, la presencia permanente del Espíritu Santo es la que nos constituye en cristianos. Olvidé el nombre del autor, no es mía, es de un señor, pero no recuerdo el nombre del autor. Otra vez, la presencia permanente del Espíritu Santo es lo que nos constituye en cristianos. Entonces, bueno, por la acción del Espíritu Santo eres un cristiano real. Hay que ser conscientes de que hay un problema real, como hablamos en el sermón anterior. Hay el pecado. El pecado es un problema real que solamente puede ser resuelto por medio del Evangelio y en el poder del Espíritu Santo. El Evangelio es la respuesta real a un problema real. Y el poder del Espíritu Santo es poder real para el que quiere vivir como Dios enseña. Por la acción del Espíritu Santo eres un cristiano real. Amén. Entonces, para los que toman la cena, esto es parte de los sermones que hacemos acá en la iglesia en Zipaquirá. Para la iglesia en Zipaquirá, porque estoy desde Bogotá. Vamos a tener una oración. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos tu espíritu. Y Padre, pues te pedimos que al tomar la cena, Señor, seamos conscientes de que necesitamos vivir un cristianismo real y que ese cristianismo solamente lo provees tú, Señor, que no proviene de nuestras ideas de cómo ser cristianos, de nuestros pensamientos de cómo ser cristianos. Proviene del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y proviene del poder del Espíritu Santo. No hay nada más. Solamente por ahí podemos vivir un cristianismo real, Señor. Te agradecemos por este tiempo, te pedimos que bendigas el pan y el vino que tomemos y en el nombre de Jesús te oramos y te agradecemos. Amén. Bueno, pues muchas gracias por escuchar. Si este mensaje pues te ha sido de utilidad, te ha ayudado a tu corazón, no dudes en compartirlo con otros. Y si estás en este canal y no te has inscrito, por favor inscríbete, que eso ayuda para que el mensaje siga llegando y ayudando a muchas más personas. Dios te bendiga y un feliz día. Chao, chao.